Buenos días a todos. Esto se puede. Ahí está. Bueno, hoy por la tarde va a venir el ingeniero Germán Bussi, el secretario de Planificación de Transporte, a explicar un poco conceptualmente la razón de ser y todos los fundamentos más estratégicos del proyecto RER. Yo me voy a focalizar fundamentalmente en la parte más técnica. La charla, digamos, va a tener este índice. Primero voy a hablar de la presentación general, después de las obras civiles del RER y, por último, la situación actual y la estrategia de licitación que vamos a implementar. Como concepto general, el proyecto RER, digamos, en todo el ámbito metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires hay una red de 800 kilómetros de ferroviaria en los cuales en la capital federal hay aproximadamente 100 kilómetros de red ferroviaria. Esa red ferroviaria, hoy por hoy, dentro del ámbito de la capital federal, la usa el 1% de los porteños. ¿Cuál es la razón? Que bueno, obviamente las redes se saturan ya en provincia, hay frecuencias que son inadecuadas. Entonces, un poco la idea de este proyecto es mejorar notablemente, considerablemente las frecuencias con trenes cada 3 minutos, lo cual va a permitir, digamos, mejorar toda esta situación. Y por otro lado, el proyecto contempla la ejecución de 20 nuevos kilómetros de vías con túneles en el interior de la capital, lo que permite vincular las estaciones que hoy están en la periferia de la capital, Constitución y Retiro, y también 11, interconectarlas entre sí de manera tal de que la gente que está en provincia, digamos, o sea, hay mucho flujo de gente que está en provincia y que necesariamente pasa por la capital, no para quedarse en la capital, sino porque tiene que ir, por ejemplo, de sur a norte o de oeste al norte. Entonces, un poco la idea principal de este proyecto es que los flujos puedan pasar sin necesidad de tener que hacer transbordo con el metro, como hoy ocurre, y saturando, por ejemplo, la línea C desde Constitución a Retiro. Entonces vamos a hablar, todo esto lo va a explicar con lujo de detalles hoy Germán por la tarde, así que yo me voy a focalizar más en la parte técnica. Este proyecto, a ver, los 20 kilómetros de túneles es una parte solamente del proyecto. El proyecto ferroviario que está en el ámbito de la Secretaría de Planificación de Transporte, en realidad del Ministerio de Transporte, es mucho más amplio. Es una inversión aproximada de 14.000 millones de dólares, un número realmente significativo, de los cuales la obra civil de los túneles tiene un monto aproximado de unos 3.000, 3.200 millones de dólares. Las obras complementarias a este proyecto son el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. O sea, ¿cuál es el tema? Si yo voy a poner trenes cada 3 minutos en todo el ámbito de la capital federal, eso es incompatible con ningún cruce a nivel, ¿no es cierto? No pasaría ningún auto más. Entonces es necesario eliminar el 100% de los cruces a nivel en todo el ámbito metropolitano. Eso se logra mediante el soterramiento del Sarmiento, mediante unos viaductos que también están actualmente licitados y en construcción, el viaducto San Martín, el viaducto del Mitre y el viaducto del Belgrano, y una serie de pasos a nivel también que, bueno, varios ya han sido ejecutados y hay algunos que todavía están en proyecto. Y por otro lado, también con todo un cambio por supuesto, si voy a hacer túneles, ya trenes diésel no pueden ser utilizados, entonces hay que recurrir a la electrificación de toda una red, de toda la red prácticamente. Entonces la inversión es mucho más grande que lo que yo voy a presentar ahora. Esto es un poco lo que venía mencionando, lo que se ve en verde es el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, el viaducto del San Martín, el viaducto del Mitre y el viaducto del Belgrano Sur. Todas estas 4 obras están actualmente licitadas o en proceso ya en construcción.
vamos a ver un poco las etapas de este proyecto. La primera etapa es la ejecución de la estación Constitución subterránea. A ver, el proyecto RER contempla la vinculación, en primer lugar, del tren Roca, que sale de Constitución, con la estación Retiro. Ese primer tramo de la vinculación Roca-Mitre tiene 3 etapas, o 4 mejor dicho. La primera es la estación Constitución subterránea, que es únicamente una estación que se va a construir en Constitución, que lo único que va a hacer en primera etapa, antes de que esté construido el resto de las obras del RER, es generar 2 nuevos andenes para el tren Roca, que me permita liberar en superficie esos mismos 2 andenes para que el Belgrano Sur pueda llegar a Constitución, que hoy por hoy no está llegando. Entonces, de alguna manera, la obra del viaducto Belgrano Sur con la obra de estación Constitución subterránea, digamos, es una primera etapa que tiene ya en sí misma alguna ventaja, que es que el Belgrano Sur pueda llegar a Constitución. Digamos, obviamente es una primera etapa solamente. La segunda etapa, que ya es más importante, es la vinculación desde esa estación Constitución con una nueva estación en el Obelisco, muy importante, que ahora vamos a presentar. Y esa vinculación, una vez pasada la estación central del Obelisco, se conecte con el Mitre en 3 ramales. El primer ramal es a Paternal, que esto implica también la electrificación, o sea, primero se conecta con el San Martín, y eso implica es necesario hacer la electrificación del San Martín también. Esa es una primera etapa. Una segunda etapa se conecta con el Mitre, en el ramal Suárez, llegando de esa manera, interconectando, digamos, el Constitución hasta Suárez en Colegiales. Y una tercera etapa que es con el ramal del Mitre a Tigre, que estaría llegando hasta Núñez. Entonces, esta es lo que llamamos la primera etapa, que es el RER Roca. Posteriormente, hay una segunda etapa, que es el RER Sarmiento, que tiene una primera subetapa, que es una estación en Retiro, subterránea, y una segunda etapa que es la conexión entre esa estación Retiro subterránea con el ferrocarril Sarmiento, de manera tal que, vinculando con el soterramiento, la gente que toma el tren en Moreno puede, a través del soterramiento de Sarmiento, llegaría a una estación en Plaza Miserere, subterránea. La estación Plaza Miserere va a estar en un andén que hoy por hoy ya existe en la estación del metro, de la línea A. En el medio hay 2 andenes libres. Bueno, es necesario hacer una obra ahí para profundizarlos y poder entrar con el tren. A partir de esa estación, el tren Sarmiento seguiría hasta la estación central de Obelisco y ahí vincularía peatonalmente con esta otra estación que mencioné antes del Roca. Hay una tercera estación en Correo Central y después llegaría por la zona del Bajo, de Puerto Madero, digamos, hasta Retiro. Y hay una tercera etapa de Belgrano, que es la vinculación del RER, que es la vinculación entre la red del Belgrano Sur con el Belgrano Norte, que también irían los túneles por la 9 de Julio, paralelos a la línea Roca. Y ya después estaríamos en lo que es la cuarta etapa, que son electrificaciones solamente, o sea, la obra civil de los túneles estaría terminada, y serían ampliaciones de estas redes de manera tal de poder llegar hasta Caseros y hasta Villarrosa, etc. Esto es más o menos el concepto general de esa mega obra que está en estos momentos a cargo del Ministerio de Transporte y que un poco estamos tratando de llevar a cabo. Yo, como les decía, me voy a focalizar solamente en la obra civil de los túneles del RER, que es lo que vamos a presentar ahora. Bueno,
la primera filmina hablaba de 20 kilómetros. En realidad, como hay algunos túneles que son dobles, entonces la longitud total de túneles que va a tener el proyecto son 29 kilómetros aproximadamente. Las 8 estaciones que mencioné recién. En la estación central Obelisco va a haber vinculación con las líneas A, B, C y D y A, B, C y D en Central Obelisco y con la E en Retiro, y también combinación con el Metrobús en 9 de julio. Entonces vamos a ver cada una de estas etapas que mencioné, vamos a ir presentándolas como para que tengan una idea de la magnitud de las obras. El primer tramo de la RER, les mencionaba, es Estación Constitución Subterránea. Este es un trazado general del RER Roca. Entonces, el primer tramo, les decía, es Estación Constitución Subterránea. Este tramo está actualmente en licitación. Son 275 metros de estación, un tramo de rampa, o sea, estoy en superficie, tengo que bajar a los túneles mediante una rampa, hay un puente ferroviario de doble vía, 1,5 kilómetros de túnel hasta la estación, antes de la estación y después de la estación, y 4 pozos de ataque y ventilación. Esto es básicamente lo que llamamos fase 1.1 del RER Roca. Llega aproximadamente hasta la calle Estados Unidos. El caso particular de la estación son 2 tramos cut and cover que están vinculados entre sí con una caverna de andén. Es una estación terminal, con lo cual tiene andén central. Como les mencionaba, este tramo está actualmente en proceso de licitación. Acá hay algunos temas con el financiamiento. Muchos de ustedes están acá probablemente cotizando ya esta obra. Entonces está un poco dilatando la adjudicación, o mejor dicho, la presentación de las ofertas. Pero bueno, tengan un poco de paciencia que en algún momento se va a ir resolviendo todo este tema. Lo que vemos acá es un poco la red completa del RER Roca, pero centralizada, o sea, en la parte superior izquierda está el límite con el empalme con el tramo que mencioné recién, la estación Constitución hasta Estados Unidos. A partir de ahí empezaría el contrato de lo que es la fase 1-2, que es la estación central junto con los túneles que llegan hasta lo que vamos a explicar un poquito más adelante, que es el intercambiador. Esta parte es el tramo más complejo, ahora vamos a verlo, pero bueno, básicamente tenemos túneles, que ahí lo que vemos en verde es un túnel doble que llega hasta una sección ampliada. A partir de ahí se bifurca y se abre en 2 cavernas. Ahora vamos a ver un poco la presentación. Son cavernas importantes de aproximadamente 300 metros cuadrados de sección transversal, y son cavernas de andén central. O sea, ahí básicamente voy a tener cuatro andenes, y son andenes de 400 metros de largo. O sea, ahí voy a poder tener, según donde se detenga el tren, voy a tener distintas combinaciones. O sea, los trenes que vienen desde Ezeiza van a parar en determinado andén, los que vienen de Alejandro Korn van a parar en otro andén. Es como que ahí se producen distintas combinaciones en función de los trenes que vayan llegando. Es la zona, digamos, donde va a estar implantada. Ahí tenemos las 2 cavernas que les mencionaba. La vinculación, o sea, el acceso desde el andén a la superficie se logra mediante 5 vestíbulos. Esto va desde el Obelisco, o sea, desde Corrientes hasta Avenida de Mayo, los túneles. Y a lo largo de esas 5 cuadras hay 5 vestíbulos, uno por cuadra aproximadamente, que están por debajo de una serie de obras que hay en esa zona, que es, bueno, ahí está la playa de Combis, ahí entre Mitre y Sarmiento aproximadamente, y bueno, la vinculación de ese intercambiador y esos vestíbulos
esa conexión y los vestíbulos se logra a través de accesos que vienen desde la calle Lima y la calle Hipólito Yrigoyen. Ahí estamos conviviendo con otras obras existentes, que es la línea A en Rivadavia, en Avenida de Mayo, también en Hipólito Yrigoyen la línea C, y después del lado de Corrientes está bueno, todo el nodo Obelisco, que está la línea B, la línea C también y la línea D. Esta es un poco una perspectiva de la estación central Roca. Ahí se ven los accesos, el distribuidor central, que me comunica con los 5 vestíbulos que mencioné, y desde ahí están los accesos a las plataformas de andén, donde están los trenes. Digamos, la altura es bastante elevada, la profundidad, el nivel de riel desde la superficie son orden de 25 metros aproximadamente. Hay un área de vestíbulo intermedio dentro de la caverna de andén que distribuye un poco, permite la generación de los accesos, y también desde esos andenes centrales, vestíbulos, va a haber vinculación entre las dos cavernas, de modo tal, obviamente, vinculación peatonal. Las cavernas que ven abajo, a la izquierda y a la derecha, si se llega a ver, bueno, son las que mencioné antes, que son las del ferrocarril Belgrano. O sea, el Belgrano corre paralelo al Roca, todo en 9 de julio, entonces en esta estación vincula peatonalmente con las cavernas del Roca. Entonces ahí también hay vinculaciones peatonales. El Belgrano va a estar un poquito por arriba, o sea, el nivel del riel del Belgrano va un poco por arriba del nivel de riel del Roca, y la vinculación se da también a través de esas mezaninas, del nivel de mezanina que está en el interior de la caverna del Roca. Ahí se ve también la conexión y el nivel superior, la playa de combis, que vamos a tener que convivir en la obra con esa interferencia, ¿no es cierto? Acá se ve un poquito más de lo mismo, ahí se ve los 2 andenes de las cavernas, el nivel de mezanina, la vinculación con el nivel superior de los vestíbulos. Y esto es una planta que muestra los 5 vestíbulos en superficie, conectados entre sí, y los accesos desde la calle. Hay nodos que son importantes y complejos, que están ahí remarcados, el nodo sur. Fíjense que ahí, después, en el primer nivel está el vestíbulo, pero entre el Roca y el vestíbulo superior está pasando el RER Sarmiento, que también mencionamos al principio. Entonces, todo ese nodo genera una zona bastante compleja que estamos resolviendo. Lo mismo ocurre del lado norte. Si bien no tengo el RER Sarmiento, tengo la vinculación con la línea B de metro y con la línea D, o sea que hay túneles en 2 niveles, entonces tengo que convivir con esa interferencia que es bastante complicada. En algunas presentaciones que me ha tocado dar de túneles, presento alguna obra, una estación Iwadashi en el metro de Tokio, como un ejemplo de la complejidad geotécnica que puede tener, la complejidad de diseño que puede tener una estación de metro. Lo que hemos ahí dibujado es el nodo sur del RER que estamos proyectando. En rojo está la caverna, que tiene 2 túneles. En azul es la línea A de metro. El que está en gris a la derecha es la línea C. Por debajo hay un túnel de carga que voy a tener que transformar en una estación. Realmente no tenemos nada que envidiarle a los japoneses, ¿no es cierto? O sea, esta es una obra realmente compleja que va a traer grandes desafíos y bueno, estamos trabajando duro para tratar de que lo que se licite sea construible, y bueno, después
vamos a necesitar una buena ingeniería de parte de ustedes para poder llevar a cabo este proyecto. Este es un poco lo que es la caverna, lo que va a ser la caverna del RER Roca, andén central, con la escalera que sube al nivel de mezanina. Ahí está la conexión con la otra caverna y la escalera que sube al nivel de vestíbulo. Esto sería lo que es un vestíbulo con la conexión entre vestíbulo. Desde el punto de vista de seguridad, es tanta la profundidad que todo el área de vestíbulo va a ser área segura, o sea, va a estar presurizada, entonces digamos, los tiempos de evacuación para llegar a zona segura se van a dar desde el andén hasta la zona de vestíbulo, que ya va a ser zona segura. Entonces, un poco la idea de generar toda una zona de vestíbulo interconectada entre sí me da la posibilidad de generar una zona segura y que los tiempos de evacuación sean razonables. Lo mismo va a pasar con el túnel del Belgrano, o sea, la estación Belgrano, que está paralela a esta, que me conecto a nivel de mezanina y directamente voy a poder acceder desde ese nivel hasta una zona segura, que es el nivel de vestíbulo. Presentamos por ahora Estación Constitución, Estación Central Obelisco del Roca. Ahora, en Retiro hay una obra también complicada, que es lo que es el intercambiador. O sea, yo tengo que venir con trenes que vienen del Roca. Por un lado, tengo trenes que vienen del Sarmiento y en Retiro se tienen que poder vincular entre sí, entremezclar y poder ir en dirección, tomando el ramal San Martín, Mitre Suárez o Mitre Tigre. Esta interconexión la resolvemos a través de un intercambiador que tiene 3 niveles. El nivel de superficie, donde se encuentran las vías que nacen las estaciones de Retiro, que, o sea, en Retiro, en la parte superior, va a haber una estación, o sea, va a estar el nivel subterráneo que estamos generando, pero en la parte superior va a seguir existiendo. Entonces, de ahí hay una serie de vías y en esa zona va a haber rampas que van a permitir el ingreso o el egreso de los trenes al RER. En el nivel inferior, o sea, el de abajo de todo, circulan los trenes RER que van en sentido Constitución-Retiro. En el nivel intermedio, o sea, que sería el primer subsuelo, estarían circulando los trenes RER que van en sentido Retiro-Constitución. Este intercambiador permite combinar los ramales Sarmiento-Roca con el Mitre Tigre, Mitre Suárez y el Mitre San Martín. Entonces, vamos a ver un poco cómo es esta obra. Ahí tenemos 3 rampas de salida, que son la que está más abajo es la rampa del San Martín, la que está en el medio es la rampa del ramal Mitre a Suárez, y la que está en la parte superior es el ramal Mitre a Tigre. Y por otro lado tenemos el túnel del Roca y el túnel del Sarmiento. Ahora, yo tengo trenes que van en los 2 sentidos, entonces la única forma de entremezclarlos entre sí es separarlos en 2 niveles, de manera tal que los trenes que van en dirección norte puedan ir a un nivel y los trenes que van en dirección sur vayan en el nivel inferior y ahí puedan cruzarse y tomar las distintas combinaciones. Entonces, este es un primer nivel. Este es un segundo nivel, que por estar superior las rampas son más cortas, las rampas están alineadas una con otra, ahora quizá lo van a entender un poco mejor cuando vean los cortes. Entonces, esto es un tramo que es el intercambiador, que es el que ven en esa zona, que se bifurca en las 3 rampas. Y en el nivel superior, lo que ven ahí en gris en forma esquemática son las salidas de las rampas. Entonces yo tengo vías en superficie que se tienen que vincular con el RER. Entonces tengo las rampas de entrada y las rampas de salida, y esas rampas se van conectando con las vías que están en superficie y ahí empalman con el servicio que está en superficie. Tengo una serie de interferencias, la línea H que cruza la parrilla ferroviaria. También hay un conducto en Austria, eso nos obligó a tener que resolver esta salida, que es bastante compleja en un área bastante acotada, pero en principio pudimos llegar a una solución aceptable.
Este es un corte en la zona intercambiador, donde están ahí ya separados los trenes que van en un sentido norte y en el sentido sur. Obviamente los pilotes están en una zona donde no se tienen que cruzar los trenes, en las zonas más anchas. Y este es un corte en la zona de las rampas. Como que las rampas en un sentido y el otro conviven en trincheras, y tengo que dejar entre trincheras espacio para que crucen las vías de superficie y después poder interconectarse con el servicio, con los trenes que vienen del RER. Esto es un poco el RER Roca. Vamos a ir ahora al RER Sarmiento. El RER Sarmiento también tiene 4 etapas. Una primera etapa llega hasta la calle Ayacucho aproximadamente, que, digamos, algo mencioné antes, consiste en profundizar la estación que hoy está en la línea A, en el medio entre el metro. Hay 2 andenes que por hoy no están en desuso, que eran los que ya estaban, antes el ferrocarril ya bajaba hasta la estación 11 de Plaza Miserere, o sea, de la misma estación donde hoy está el metro, pero dado el gálibo de los trenes es necesario ahí hacer una obra para profundizarlo y generar el andén un poco más bajo. Aclaro que todo este tramo está... nosotros lo vamos a coordinar desde la Secretaría de Planificación, pero hay ya licitadas y adjudicadas consultorías. Entonces esto se va a desarrollar con consultoras, con nuestra coordinación solamente. Entonces, por eso todavía no tenemos tanta información. Las consultorías van a empezar a partir de ahora y bueno, ojalá en la próxima presentación voy a tener un poco más de desarrollo sobre este tramo. Pero bueno, básicamente el primer tramo es la profundización de la estación Plaza Miserere hasta la calle Ayacucho. El segundo tramo es los túneles que van desde la calle Ayacucho, con la combinación con la estación Central Obelisco y, digamos, la curva en Plaza de Mayo hasta la línea roja que ven ahí. Ahí está planteado que los túneles se abren con 2 medias estaciones, una en Rivadavia y otra en Avenida de Mayo. Eso en este momento lo estamos revisando, estamos tratando de resolverlo con una única estación en Avenida de Mayo, por eso le digo que esto está todavía en estudio, no está definitivo. Hay un tercer tramo que es la estación Correo Central, que justo ahí está conviviendo con la obra del Paseo del Bajo. Entonces lo que se decidió hacer es, como era imposible pensar que se haga la obra del Paseo del Bajo y después hacer la obra del RER, lo que se hizo fue incluir la obra de RER en el contrato de Paseo del Bajo, y hoy por hoy este tramo del RER ya está en construcción. No es que se va a hacer la totalidad de estación en este contrato, pero sí la obra gruesa, los muros colados, o sea, todo lo que es la obra, las losas y la solera, cosa de encontrar o sea, de poder yo después acometer desde adentro y poder hacer toda la parte interior de la estación. Entonces, este es el único tramo del RER que hoy por hoy está en construcción en un contrato de Paseo del Bajo. Y por último tenemos el empalme en la calle Viamonte, desde Viamonte con lo que va a ser la estación Retiro Subterránea, que es un cuarto contrato. Esta es un poco la profundización de la estación Plaza Miserere que les mencionaba, y bueno, un esquema original de la estación, que tenía una media estación en Rivadavia y otra media estación en Avenida de Mayo, que como les decía antes, hoy lo estamos un poco revisando. Esta es la estación Correo Central, que es básicamente una estación cut and cover, en una trinchera pegada a la estación Paseo del Bajo, que tiene un muro colado en común que las divide. Tiene un acceso, las estaciones tienen 200 metros de largo, las más chicas, la Central Obelisco tiene 400, pero bueno, tiene acceso desde los 2 tímpanos y también desde el centro. Y ahí se generan 3 niveles de vestíbulo que están interconectados entre sí para un tema de circulación de la gente y de evacuación. Estos son los accesos.
un dato importante es que ahí hay una vía que, si bien una vez que esté el RER va a quedar operativa realmente muy de vez en cuando, durante la obra hay que convivir con un tren pasando como mínimo cada 1 por día o 2 por día, entonces bueno, es una complejidad más que hay que tener en cuenta. Ahí se ve un poco en el corte lo que es la obra del Paseo del Bajo, conviviendo con la estación RER y el tren pasando. O sea, ahí el espacio es bastante corto, entonces realmente el tren pasa pegado a lo que es el edificio de prefectura y también del ITBA, que de hecho ahí hay una parte de las cocheras y una parte del edificio del ITBA que hay que demoler. Pero bueno, es un tren que, como les decía, va a pasar en el futuro muy esporádicamente, y la idea es que de acá a 5 años, con el RER implementado, prácticamente no tenga uso esa vía. Es un poco lo que va a ser la futura estación Correo Central. Y el último tramo, la etapa 4, es la estación Retiro, que bueno, no se ve un poco en la presentación, está ahí a la derecha, y un tramo de túnel que vincula la estación Correo Central con esa estación. Este tramo de túnel, después voy a hablar un poquito más en profundidad porque tiene una complejidad importante, atraviesa un triducto, pero lo atraviesa de una forma muy sesgada, y después de ver un poco, estudiar la geotecnia en la zona, tenemos bastantes problemas geotécnicos. Y por último, el RER Belgrano, que tampoco está muy desarrollado. Algo mencioné, o sea, va a estar paralelo a lo que es la estación del Roca, lo que es la estación, y la idea es que los túneles sean túneles simples, que se ejecuten con tunelera, no porque no puedan ejecutarse con método convencional, sino un poco para tratar de limitar el problema logístico. Como va a ser una segunda etapa y ya van a estar las obras del Roca terminadas, va a ser muy complejo volver a generar pozos de ataque, y entonces la idea es generar un único pozo de ataque en la zona de Retiro para la tunelera, y que después sean túneles simples que pasan a través de las estaciones. La idea es que las estaciones del Belgrano sean construidas junto con el contrato del Roca y que tengan el espacio suficiente como que la máquina tunelera pueda pasar de largo y continuar haciendo los túneles al sur y al norte. Ezequiel. Sí. Ya. 5 minutos más. Bueno, el estado actual, tenemos el Roca, etapa de diseño conceptual, etapa de ingeniería básica. El diseño conceptual está del Roca obviamente terminado, y estamos avanzando con la ingeniería básica del Sarmiento y del Belgrano. En lo que es etapa de ingeniería básica, el RER Roca ya está en proceso de licitación, y las otras 2 fases están en la etapa de estudio y saldrán a licitación en el curso de este año. Esto es un poco lo que quería mencionar. Esta es una campaña geotécnica complementaria que hicimos durante la etapa de ingeniería básica, y en esa campaña surgió el tema de este tramo de túnel acá en la zona de Paseo del Bajo, que realmente hay mucha gente acá que trabajó en lo que fue la línea E, que ya había bancos de arena complicados, que eso obligó a abrir a los túneles en 2 túneles simples. Esta situación en esta zona es más crítica todavía, o sea, las arenas en algunos lugares, ya el acuitardo que suele haber entre el Puelchense y el Pampeano superior, no lo hemos encontrado en algunos sectores. Entonces, al ver un poco esta situación, lo que decidimos hacer es que este tramo fuera construido también con máquina tunelera, un poco para minimizar el riesgo. Es un tramo muy corto, con lo cual va a ser caro, pero fue una decisión para limitar el riesgo. También está el cruce bajo el triducto, entonces esto lo vamos a construir con tunelera. El volumen de las obras es importante, estamos hablando de 4,5 millones de metros cúbicos de volumen de excavación. Manejar este volumen es un tema importante, sobre todo que estoy en el corazón de la ciudad de Buenos Aires.
Entonces, ¿cómo estamos pensando resolver esto? Si uno toma un círculo de 1 kilómetro de diámetro en el corazón, donde convive la estación central del Roca y del Sarmiento, uno lo que ve que el 60% del volumen de excavación, quitando el Belgrano, que se hace con tunelera, y quitando los tramos los 2 tramos de Constitución, el del Belgrano y del Roca, el 60% del suelo que hay que extraer está en esa zona. Entonces, la primera preocupación fue cómo vamos a sacar ese suelo y cómo vamos a meter el hormigón en el corazón de Buenos Aires, sabiendo todos lo que es la circulación en esa zona. Entonces, lo que decidimos hacer, un poco el volumen que estamos hablando para una situación de un avance razonable de ritmo de avance, estamos hablando de camiones cada 3 minutos que tienen que salir o entrar en esa zona. Entonces, lo que decimos usar es el tren de carga que va a Retiro, vamos a utilizarlo como un tren, el túnel de carga, vamos a darle un papel preponderante y la idea es usar ese túnel para colocar una cinta transportadora o lo que sea para evacuar el suelo por ahí y llevarlo a la zona de Retiro, donde estamos pensando un gran obrador. Eso que ven ahí en verde es la salida del túnel de carga, ahí va a estar el obrador. Entonces, un poco la idea es utilizar ese túnel para evacuar el suelo, o sea, como un gran centro logístico que vamos a dar a las empresas para que puedan realizar esta obra. Entonces, digamos que los pozos de ataque que estaban a lo largo del 9 de julio, obviamente se van a hacer igual, pero van a tener un volumen de excavación que sea un poco más razonable al que sería excavar toda esa obra desde 9 de julio. Ezequiel, sí. Tenemos que ir terminando, si no se... Dos presentaciones. El tren, desde esa zona tengo 6 kilómetros hasta el puerto. Hay un gran proyecto hoy por hoy del puerto de Buenos Aires que van a estar 8 millones de metros cúbicos de suelo. Entonces la idea es que todas las obras, el RER, el Paseo del Bajo, vayan ahí. Y lo importante de esta zona es que tenemos conexión vial, conexión ferroviaria y un poco más, pensarla con más profundidad, pero hasta podría llegar con barco hasta el puerto, ¿no es cierto? Entonces entendemos que es una zona muy buena, muchísimo mejor que la 9 de julio para poder mover el suelo. Estos son un poco los contratos que mencioné. Lo que quería destacar, ya cerrando, es que al tener la obra del Belgrano con tunelera, entonces este tramo con tunelera lo vamos a licitar junto, el tramo del Sarmiento complejo, junto con el tramo del Belgrano. Entonces, de esa manera va a ser un único contrato y entonces un túnel tan corto va a poder amortizar el precio. Finalmente tenemos como 11 o 12 kilómetros de túnel con tunelera entre los 2 tramos. Entonces, como ya cerrando las conclusiones, el proyecto RER presenta un nivel de complejidad importante y demandará en su diseño la construcción de profesionales altamente capacitados y apoyo de consultorías locales e internacionales. Estamos ya previendo todo esto. Se está avanzando en distintas etapas de desarrollo y resulta fundamental completar la fase de diseño conceptual para los tramos faltantes. Esto es importante, o sea, las obras subterráneas no pueden diseñarse sin tener en cuenta todo el contexto, o sea, es fundamental terminar una etapa de diseño conceptual para poder pasar a la ingeniería básica. Esto lo estamos tratando de acelerar al máximo posible, pero hoy por hoy ya tenemos un buen avance como para poder entender el problema en su conjunto. Las obras del RER están siendo diseñadas y concebidas tomando en consideración la metodología constructiva y toda la logística, que entiendo yo la hacen un poco más creíbles. O sea, entendemos en el nivel de avance que tenemos que esto es factible. Y bueno, por último, que resulta fundamental contar con información necesaria y bueno, estamos trabajando en la etapa conceptual para generar nuevas campañas geotécnicas y también campañas sondeos y campañas topográficas para que puedan tener durante las etapas de licitación una buena información de partida. Muchas gracias y disculpen por la demora.